Listo, hermano y hermana. Entonces es una bendición para nosotros poder ser un instrumento que Dios pueda usar para poder compartir este mensaje. El mensaje para hoy se llama el Tribunal del Juicio. Eh, la semana antepasada vimos el mensaje de los 7 sellos, pero dijimos que no podemos estudiar, entender los 7 sellos si no vamos al contexto. El contexto de los 7 sellos está en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Apocalipsis. Los 7 sellos están en el capítulo 6. Y realmente estamos diciendo mal si decimos que los 7 sellos están en el capítulo 6 porque realmente en el capítulo 6 lo que hay son 6 sellos. En el capítulo 7 están los 144,000 y la gran multitud, y en el capítulo 8 está el séptimo sello. Entonces, el capítulo 6 termina con el sexto sello. Hay una pausa entre el sexto sello y el séptimo sello y una pregunta que dice el día de su ira, Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, el día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Empieza el capítulo 7 con los 144,000 sellados en sus frentes y la gran multitud. Y después sigue el capítulo 7, el capítulo 8 más bien digo, con el séptimo sello. O sea que el sellamiento de los 144,000 está entre el sexto sello y entre el séptimo sello. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta para poder entender por qué está escrito así. Ahora, para poder entender los sellos, no podemos entenderlos si no entendemos el capítulo 4 y el capítulo 5. Recuerde que la Biblia fue dividida entre capítulos y versículos para facilidad de nosotros, porque es más fácil poderlo estudiar. Sin embargo, al principio no estaba así. Entonces fue una persona la que dividió la Biblia en este caso en capítulos y versículos, pero no estaba así al principio. Por tanto, el capítulo 1, 2 y 3 van separados del 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Porque si usted estudia, se da cuenta que del 4 al 11 es una seguida. Empieza el capítulo 12 con la mujer vestida de sol, que ya es una profecía aparte. Entonces, con esto estamos estudiando el capítulo 4 y el capítulo 5 para poder adentrarnos a los 7 sellos. Que los 6 sellos están en el capítulo 6, el séptimo sello está en el capítulo 8, el capítulo 7 tiene los 144,000 y la gran multitud. El capítulo 8 que empieza con el séptimo sello, entre el séptimo sello se habla ahí mismo de las 7 trompetas, incluyéndolas en el séptimo sello. Solamente léalo, pero vamos a leerlo después, cuando nos toque estudiar el séptimo sello del silencio en el cielo. Y después siguen las trompetas en el capítulo 8, 9, 10 y 11, que termina la última de las trompetas. Entonces, realmente, hermano, el libro de Apocalipsis fue escrito para nosotros, para las personas que vivían en el tiempo del fin. ¿Qué sería de un libro, hermano y hermana, que tiene todas las enseñanzas, las profecías de lo que va a suceder en el tiempo del fin, si no lo entendemos? Entonces mucha gente cree que el libro de Apocalipsis no se puede entender, que no se va a entender. Sin embargo, a pesar de que muchas personas en el tiempo antiguo no entendieron Apocalipsis porque no era para ellos, no porque no se podía entender, sino porque Dios, que fue el que inspiró el libro de Apocalipsis, no lo hizo para ellos, entonces lo inspiró de una manera en que solamente las personas que estamos en el tiempo del fin lo podamos entender, pero para poderlo entender hay que orarle a Dios, hay que ser responsable en el estudio, hay que ser fervoroso y hay que escudriñar, cavar en la tierra, profundizar para poder entender esas cosas. Entonces, bueno, estamos profundizando en este libro Apocalipsis, por eso le damos gracias a los que están acá y estamos tratando de poder entender el libro Apocalipsis que empieza en el capítulo 4 y el capítulo 5. Antes de dar inicio, vamos a orar un momento para que Dios nos pueda bendecir y pueda bendecir su palabra que es bendita. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por cada persona aquí reunida. Te pido, Señor, que tú seas el que nos guíe, Señor, en el estudio de tu palabra y que abras nuestro entendimiento, que nos des humildad y puedas ayudarnos, Señor, a entender este libro tan importante. En el nombre de Jesús, tu Hijo, amén y amén. Amén. Por eso la hermana Melanie ahora nos leía el capítulo 1, versículo 3, que es un versículo que debemos de aprendernos.
cuando dice bienaventurados, los que obedecen, los que estudian y los que predican las palabras de esta profecía. Eso es lo que dice en otras palabras, pero eso es lo que está diciendo. O sea, hay una bienaventuranza para los que estudiamos el Apocalipsis. La semana antepasada empezamos viendo el primer versículo de Apocalipsis y duramos un buen rato estudiando ese versículo. Por eso hoy vamos a continuar con el versículo 2. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. El estudio de la semana pasada, yo ya lo compartí en video, algunas personas que me lo pidieron. Si usted ocupa verlo, si ocupa volverlo a escuchar, puede pedírmelo y con mucho gusto yo se lo envío, sea por WhatsApp o bueno, puede ser también por otro medio. Pero Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 nos dice, al instante yo estaba en el Espíritu. ¿Quién estaba en el Espíritu? Ahí está hablando el profeta Juan, ¿verdad? Dice Juan, el profeta, el discípulo amado. Dice, al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. ¿Dónde está ese trono, hermano? En el cielo. El trono no está en la tierra, no está en ningún lugar de la tierra, está en el cielo. Por tanto, sabemos que ese trono se trata del santuario celestial. ¿Dónde está el trono? En el lugar santo y en el lugar santísimo también, porque el trono está en el cielo. Recuerde que la vez pasada estudiamos o hablamos de esto, de que los 7 sellos son la lectura de los libros en el cielo, que no haya nadie que pudiera, que fuera capaz de abrir ese libro, ni desatar los sellos. Pero aparece Jesucristo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cordero de Dios, el único digno de poder abrir. Se abren los libros para poder saber lo que está en los libros y empieza el juicio. Aquí está hablando de juicio. Está hablando de juicio y de hecho está hablando del juicio investigador. Por eso dice un trono establecido en el cielo y en el trono había uno sentado. ¿Quién es ese uno que está sentado en el trono? Vimos también la semana pasada en una parte de que este que está sentado en el trono es el Padre. Estamos en el capítulo 4 de Apocalipsis. Jesucristo aparece hasta el capítulo 5. En el capítulo 4 no aparece. En el capítulo 5, y vamos a ver esta siguiente cita, está acá. Entonces dice, vemos que hay sentado uno en el trono. Más adelante vamos a ver 24 ancianos. Más adelante vamos a ver en el capítulo 5 que hay un cordero y también otros personajes más. Y vamos a ver a quién representan. Pero estamos con el que está sentado en el trono. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, en el trono uno sentado. Dice que el aspecto de ese que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y alrededor del trono un arcoíris semejante a la esmeralda. Apocalipsis capítulo 5, nos brincamos los versículos, ahorita regresamos de nuevo, pero el capítulo 5, que está seguido del capítulo 4, dice, bien la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, el que está sentado en el trono es el que tiene en su mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Quién es el que lo tiene? El que está sentado en el trono. Si seguimos leyendo acá, vamos a ver si está aquí. Pero si seguimos leyendo acá en esto, que no lo tengo aquí, pero más adelantito lo vamos a ver, aparece después el único digno de abrir el libro, que es el Cordero de Dios, que es Jesucristo. Si Jesucristo es el digno y el único digno de abrir el libro, no puede ser también el que tiene el libro en su mano. El que tiene el libro en la mano es el Padre y el que es digno de abrir el libro es, por tanto, el Hijo. Esto mismo que aparece acá en Apocalipsis capítulo 5 está también en Daniel capítulo 7, pero visto por el profeta Daniel. Lo ve de una manera diferente porque ellos escriben las cosas de acuerdo a cómo lo entienden, pero dice Daniel acá en el capítulo 7 y el versículo 9. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Aquí dice tronos, allá decía un trono, porque está hablando del primer trono, donde está sentado, en este caso, el Padre. Pero dice acá, y faltan los tronos de los 24 ancianos que no están en este lugar, porque Daniel, en este caso, no está viendo los 24 ancianos. Pero dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Estamos viendo, según Daniel, que el que está sentado en el trono se le llama acá un anciano de días. Y dice que ese anciano, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono como llama de fuego, las ruedas del mismo del trono, fuego ardiente, un río procedía, salía delante de él,
millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Está hablando de seres celestiales, de ángeles. Y después dice que el anciano de días que se sentó en el trono, dice en la lectura, el juez se sentó. Entonces vemos que el anciano de días es el mismo juez y los libros fueron abiertos. Aquí se ve donde se abren los libros, pero en Apocalipsis nos dice que el que está sentado en el trono tiene en la mano derecha un libro abierto por dentro y por fuera. Estamos viendo exactamente la misma visión y la misma época. Recuerde que esta visión empieza en el año 1844, cuando inicia el juicio investigador. Por eso usted ve a Daniel. ¿Cuándo empieza Daniel? ¿Cuándo se sienta el juez? ¿Cuándo son abiertos los libros? ¿Cuándo empieza el juicio investigador? El 22 de octubre de 1844, como ya hemos estudiado en otros estudios, que no lo tomo en cuenta ahorita porque eso ya lo hemos estudiado, pero si alguno no tiene conocimiento de esto o está empezando a estudiar esos temas, entonces yo con mucho gusto le puedo facilitar el estudio de este tema de 1844. En primeros escritos nos dice una cita interesante: vi al Padre levantarse del trono. ¿Quién se levantó del trono? El Padre. En un carro de llamas entró al lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Se levantó del trono, va hacia el lugar santísimo y se sienta en otro trono, porque está el lugar santo y está el lugar santísimo, en los cuales también hay tronos en uno y en otro lugar. Recuerde que el lugar santísimo se entraba solamente una vez al año. ¿Qué día, hermano y hermana? El día 10 ¿de qué mes? Del séptimo mes, que es el mes de Tisri, que era el día de la expiación. Así también, cuando Jesucristo asciende al cielo, inicia su labor como sumo sacerdote en el lugar santo. Pero hasta 1844, después de 1300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado, Daniel capítulo 8, versículo 14, entonces inicia el juicio investigador, inicia la purificación del santuario. Vemos aquí también que hay un arco iris en el trono. Dice que el arco iris es símbolo de la fidelidad de Dios con sus promesas hacia la raza humana, porque si Dios hace una promesa es porque Dios, y usted puede estar seguro, completamente seguro de que Dios la va a cumplir. Y si dice que los justos van a resucitar y van a heredar la vida eterna, es porque lo van a hacer. El arco iris Dios lo puso en representación de que no iba a ser destruida la tierra mediante un diluvio. Génesis capítulo 9, versículo 12 al 16. Esta será la señal del pacto que establezco entre mí y ustedes y con todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Pongo mi arcoíris en las nubes, que será señal del pacto entre mí y la tierra. Y usted sabe esta historia, no lo va a leer para poder ir avanzando, pero Dios pone el arcoíris como señal de pacto. Así también el arcoíris está detrás del trono en señal de pacto, de que sus promesas son fieles y de que él las cumple. Bueno, vamos a ver también que aparecen ahora 24 ancianos. Entonces está uno sentado en el trono, es el Padre. Jesucristo aún no ha hecho entrada al lugar santísimo. Están los 24 ancianos también, que vamos a leer la cita. Dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. La pregunta entonces, hermano y hermana, es: ¿quiénes son los 24 ancianos? Vamos a ver, hermano y hermana, vea, esto de los 24 ancianos, antes la iglesia siempre había enseñado de que eran las personas que han ido al cielo. Recuerde que todos los muertos están durmiendo. O sea, la muerte, que es la primera muerte, se llama dormir. Sin embargo, a pesar de que todas las personas que han muerto están durmiendo, hay unas excepciones de personas que están en el cielo. Ahorita lo vamos a ver, yo creo que usted lo debe saber, pero vamos a refrescar la memoria, pero hay personas que están en el cielo. Esas personas son las que son parte de estos 24 ancianos, o sea, los 24 ancianos que están en el cielo. Sin embargo, otras personas han sacado la enseñanza de que los 24 ancianos no son personas, sino que son comandantes, ángeles o seres de otros mundos. Para esto hay unas citas, pero las principales es esta, y eso lo quería ver antes para que usted pudiera, el tema tiene que estudiarlo. Es bueno que si quiere usted ver una posición o la otra,
usted puede hacerlo con toda la libertad, porque todos tenemos el derecho y la libertad para poder estudiar la Biblia y que Dios nos pueda iluminar. Pero hoy voy a presentar la versión que creemos que es la correcta, de que los 24 ancianos son personas, y quiero mostrar esa cita que se toma para decir que son comandantes, ángeles o seres de otros mundos. Esta cita está en Deseado a todas las gentes y dice: entonces los portales de la ciudad se abren de par en par. La muchedumbre angélica entra en medio de una explosión de armonía triunfante. Allí está el trono y en derredor el arcoíris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes celestiales, los hijos de Dios, Dios va con mayúscula. Tengo que arreglarlo. Los representantes de los mundos que nunca cayeron están congregados. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su rey. Entonces la persona lee esta cita y dice: ve que los 24 ancianos son los comandantes de las huestes celestiales. Sin embargo, usted, si se da cuenta y lee con detenimiento, usted se da cuenta que aquí no está hablando de Apocalipsis capítulo 4, ni de Apocalipsis capítulo 5. La hermana Guay, cuando habla de o hace referencia, dice la referencia. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 4, pero ella no lo dice. Y aquí en ningún lugar dice tampoco de que estos, como que diga, allí están los querubines y los serafines y los comandantes que son los 24 ancianos. Tampoco lo dicen. Esta cita se refiere al día de que Jesucristo fue al cielo con las primicias, los que resucitaron. En el tiempo de la resurrección de él, 40 días después de la resurrección, en el año 31. Por eso mucha gente toma por esa cita de que el capítulo 4 de Apocalipsis se inicia, o sea, está ubicado en el tiempo cronológico del año 31. Sin embargo, el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando usted ve que hay un tribunal del juicio, eso no está en el tiempo en que Jesús asciende al cielo. El tribunal de juicio se establece en el año 1844, cuando inicia el juicio investigador. Entonces, esta cita no tiene que ver nada con esto y es la más utilizada para enseñar que los 24 ancianos son seres de otros mundos, sean comandantes, sean representantes de los mundos, sean hijos de Dios, sean serafines, querubines, pero la realidad es que no lo son. Y vamos a ver por qué no lo son. ¿Cómo comprobamos entonces que son seres humanos? Sin embargo, le dejo también a usted para que usted pueda estudiar y verifique por usted mismo, no por lo que dice otra persona, hermano y hermana, porque a veces depende de la persona que lo diga, la gente cree solo porque lo diga otra persona. Y a mí una persona me dijo: vea, es que óigalo. Y de hecho la persona que lo dice es una persona que yo aprecio y admiro, un predicador adventista de mucha fama. Sin embargo, yo no creo lo que él dice, sino lo que dice la Biblia. Entonces, bueno, estoy dándoles la parte de lo que creemos que son los 24 ancianos. Ok. Apocalipsis capítulo 5, avanzando un poquito más y yendo al lugar donde habla de los 24 ancianos, dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, delante de Jesús. Dice que tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: vea lo que dicen los 24 ancianos. Escuche: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Quién fue redimido de la tierra? ¿Un ángel? ¿Un comandante de otro mundo? ¿Un ser celestial? No, hermano y hermana. Fueron humanos. Por eso estos humanos, estos 24 ancianos que dicen: con tu sangre nos has redimido para con Dios. Y después dice: de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y después dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos. ¿Cuándo van a reinar? Durante los 1000 años sobre la tierra, después de los 1000 años, digo, sobre la tierra. Entonces se están incluyendo como personas, como seres humanos. Ahora, esta misma cita, porque también dicen que esta cita está cambiada, pero esta misma cita que está en la Reina Valera, usted la puede ver en muchas versiones, como la Reina Valera Gómez, que es una versión muy respetada, traducida directamente, que es la que yo uso, por cierto, traducida directamente de la 1909.
O sea, se brincó un montón de traducciones y dice lo mismo. Usted puede ver en negrita donde dice, nos has redimido. Después dice abajo, nos has hecho para nuestro Dios. Y después dice, de todo linaje, nación, pueblo. La Reina Valera 1909 dice exactamente lo mismo. La Biblia Jubileo 2000 dice, nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación. La Biblia Sagradas Escrituras de la versión 1569, Biblias muy respetadas, también dice exactamente lo mismo. Las Biblias que dicen otra cosa, que la mitad le han cambiado, son las Biblias con énfasis católico, como la Dios habla hoy y otras Biblias de este tipo. Entonces, ahí estamos comprobando de que los 24 ancianos son personas humanos que están en el cielo como excepción, porque usted y yo sabemos que los demás personas que han muerto en la historia están muertos, pero vamos a ver quiénes son. La Biblia King James, ¿sabe cuál es la Biblia King James? La Biblia King James es la Biblia que usaron nuestros primeros, es la Biblia en inglés. Esta Biblia dice, ahí no voy a leer yo, porque el inglés no lo sé, pero sí pude ver la traducción. Entonces usted ve aquí donde dice, por lo menos en negrita, dice la traducción de todo linaje, pueblo, nación y lengua. La 1, 2, 3, 4, la quinta línea que está ahí dice, and has redimid, algo así, dice, nos has redimido, nos has. Y abajo dice en la penúltima también, nos has hecho. Los que saben inglés, que aquí hay personas como la hermana Melania, no sé si está alguien más ahí porque no los veo porque tengo abierta la pantalla mía, entonces no puedo ver a ninguno, pero si hay alguno que sabe inglés, puede leerlo y se va a dar cuenta de que la misma Biblia, King James, que es una traducción muy buena, la primera traducción, ¿verdad? Tal vez hay traducciones nuevas que hayan cambiado cosas, pero esta traducciones está hablando de que o sea, los 24 ancianos se incluyen entre los redimidos, se incluyen como de toda nación, linaje, pueblo, lengua, se incluyen y dicen reinaremos sobre la tierra, dicen nos has hecho dioses para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, lo mismo que dice la Reina Valera Gómez, la Reina Valera 1909 y otras que les mostré por acá y otras más también. ¿Cuántos seres humanos, hermano y hermana, entonces hay en el cielo? Bueno, hay 3 seres humanos en el cielo que los conocemos por nombre. El primero es Enoc. ¿Por qué Enoc está en el cielo? Dice la Biblia que Enoc fue llevado al cielo sin conocer la muerte. Eso fue antes del gran diluvio universal. Enoc, si no me equivoco, fue el séptimo después de Adán, o sea, una séptima generación. Nos dice Génesis 5:24, caminó pues no con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Hebreos capítulo 11, versículo 5 añade y dice el apóstol, por la fe no fue traspuesto, llevado para no ver la muerte, o sea que no murió y no fue hallado porque lo traspuso Dios, o sea, lo trasladó. Entonces, la misma Biblia nos dice que no está en el cielo. 1. 2, el segundo personaje, la segunda persona que fue al cielo fue Moisés. Moisés fue resucitado. Enoc fue llevado sin conocer la muerte. Moisés sí murió, pero pocos días, muy pocos días, tal vez 1, 2, 3. Yo por lo menos tengo la creencia que fueron 3 días máximo, creo yo. Pero eso es cuestión de cada quien. Sin embargo, no es tema para la salvación, pero Moisés fue resucitado unos pocos días después de muerto y llevado al cielo. ¿Cómo comprobamos esto? Bueno, primeramente usted puede ver esa imagen donde a Jesús le aparece Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. ¿Por qué se le aparece Moisés y Elías? Elías no había muerto también. Elías fue otra persona que fue llevada al cielo sin conocer la muerte. Entonces se pudo haber aparecido, pero Moisés, para que Moisés haya aparecido, tiene que haber sido por algo. Bueno, leemos Deuteronomio 34, 5 y 6, dice, murió allí Moisés, y no leo más, pero dice, murió. O sea que Moisés nos dice la Biblia que murió. ¿Quién enterró a Moisés? Jesucristo mismo lo enterró. Y dice, el lugar de su sepultura no se conocía. Mateo capítulo 17, versículo 3 dice, se aparecieron a Jesús, Moisés y Elías. Entonces sabemos que Elías estaba vivo porque fue llevado al cielo, pero Moisés, Judas capítulo 1, versículo 9 nos dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía por el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, vemos el arcángel Miguel disputando con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Quién cree, hermano, usted que ganó? ¿Satanás? Por supuesto que no. El que gana esa contienda es
el arcángel Miguel. Entonces lo saca de las garras de la muerte, es el primer resucitado. Dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, contra Satanás, sino que le dijo el arcángel Miguel, que es Jesucristo, el Señor te reprenda. Última cita de esto, Romanos 5:14. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Eso está en Romanos. ¿Qué quiere decir eso? Que la muerte estuvo latente, sin que nadie la hubiera podido usurpar desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué está Moisés? Porque Moisés fue la primera persona que resucitó. Jesucristo lo resucitó. Moisés, Enoc y Elías son ejemplos de personas, son símbolos de personas. Moisés representa a aquellas personas que van a morir o que mueren en Cristo y que van a resucitar. Enoc representa a los que sin morir van a ir al cielo igual que Elías. O sea, no van a conocer la muerte. Hay varios símbolos más, pero ese no es el tema para hoy. La tercera persona que está en el cielo, y los pongo en el orden, porque fue Elías. Elías, al igual que Enoc, fue llevado al cielo sin conocer la muerte. Dice 2 Reyes 9:2, de 9 al 11, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y le dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y Elías le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Así, hermano y hermana, lo ve la persona que escribió el libro de Reyes. Así lo vio él, vio un carro. Tal vez en este tiempo lo podríamos describir de una manera diferente, pero por lo menos sabemos que Elías fue llevado al cielo sin conocer la muerte. Después se va Eliseo y llegan los profetas y le dice que lo busquen porque tal vez aparece y lo andan buscando por todo lugar, creo que 3 días y no lo encontraron porque Dios se lo había llevado, no apareció nunca más, hasta el tiempo de Jesucristo, cuando aparece, está Jesucristo con Pedro, Jacob y Juan. Pero también hay otras personas que resucitaron y que fueron al cielo. Cuando Jesucristo, nuestro Señor, resucitó después de su resurrección, momentos después de su resurrección, resucitaron muchos muertos que habían muerto antes de Jesús. Eso lo dice Mateo 27:50. Cuando dice, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. En ese momento Jesús está muriendo, se muere. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido. Recuerde que en la Biblia la muerte es un dormir. Se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, después de la resurrección o antes, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. ¿Cuántos resucitaron? No sabemos, no podemos saber, pero sabemos que en el tiempo de la resurrección de Jesús, después de su resurrección, resucitaron muchas personas que habían muerto antes de que Jesucristo muriera. Habían muerto antes. Entonces, estas son las personas que se encuentran allá en el cielo. Efesios capítulo 4, del 8 al 10, nos dice el apóstol Pablo, cuando subió, hablando de Cristo, a lo alto, llevó cautivos consigo, los cautivos de la muerte. O sea, dice Jesús sube a lo alto, la resurrección y ascensión al cielo. Llevó cautivo consigo los resucitados. Dio dotes a los hombres cuando desciende el Espíritu Santo y todos hablan en lenguas y lo que sucedió en el Pentecostés. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido. Primero las regiones inferiores de la tierra, la sepultura, y el que descendió es el mismo que también subió, o sea, resucitó y fue al cielo, sobre todos los cielos para llenar todo el universo. Ya Pablo también lo estaba diciendo. Jesucristo es entonces nuestro abogado. Ya vimos que los ancianos, los 24 ancianos, son personas que vivieron en la tierra. Porque hermano y hermana, hágase la pregunta a usted. Si cesando el juicio en el cielo, ¿quién es nuestro abogado? Jesucristo es nuestro abogado. ¿Podrá Jesucristo comprender lo que nosotros vivimos?
y las tentaciones y cosas que hemos pasado, nuestro arrepentimiento y esas cosas. Ahora, ¿cómo va a haber un jurado de personas, comandantes de otros mundos, ángeles, querubines o lo que usted quiera ver en este caso, que no podrían comprender? También el jurado es compuesto por personas. Jesucristo fue un hombre 100% humano cuando estuvo en la tierra. Tenía hambre, tenía tristeza. Si lo golpeaban le dolía. ¿O ustedes no creen que cuando le metieron los clavos en sus manos y le pusieron la corona de espinas, o cuando se burlaban, él no tenía sentimientos? Claro. Así también los 24 ancianos que están en el tribunal, que son el jurado. Recuerde que una persona cuando hace un juicio, los que han ido a un juicio, el abogado defensor trata de buscar entre el jurado personas que se puedan allegar a la persona acusada para tener más ventaja. Así también, nuestro jurado son personas, seres humanos que estuvieron en la tierra y que fueron redimidos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, hablando de, ahora sí, dice, bueno, vamos a ir avanzando en la lectura. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ya dijimos que ese que está sentado en el trono es el Padre, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, Juan, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. ¿Será importante este libro, hermano y hermana? ¿Será importante? ¿Usted sabe qué contiene este libro? Hay una cita que dice que el capítulo 5 Apocalipsis hay que entenderlo, hay que leerlo, hay que estudiarlo. Y mucha gente no sabe ni siquiera qué es lo que contiene este libro. Y hasta dicen cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente contiene. Bueno, vamos a verlo eso, porque eso es parte del estudio. Sin embargo, vemos que el que está sentado en el trono y tiene en su mano derecha este libro y que no hay nadie digno de abrirlo es el Padre. Y Jesucristo, vamos a ver y vamos a seguir en el siguiente versículo. Dice el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes está el trono, hermano y hermana. Están los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, los 24 ancianos, está uno en pie. ¿Quién es ese que está en pie ahí? Es Jesucristo, por tanto no puede ser el que tiene el libro en su mano, no puede ser Jesucristo, es el Padre. Ahí lo podemos verificar. Dice: estaba en pie un cordero como inmolado, como muerto. El cordero representa a Jesucristo. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que este cordero que estaba como muerto, como inmolado, tenía 7 cuernos. Los cuernos representan poder, o sea, tiene perfección de poder. Tiene 7 ojos. Los ojos representan una visión profética, pasado, presente y futuro, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviado a la tierra, el mensaje de salvación enviado a toda la tierra. Y vino este cordero, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? El Padre. ¿Quién toma el libro del Padre? Jesucristo, su Hijo. O sea, yo lo veo realmente sencillo. Eso ya lo leí aquí, aquí el Cordero de Dios. 1 Juan 2:1 dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Daniel capítulo 7 nos dice: uno como hijo de hombre. Exactamente lo mismo que estamos diciendo, y yo le puedo pasar con mucho gusto. De hecho, ahora voy a pasar la predicación acá a un grupo, y si alguien lo quiere también, podemos, me la pueden pedir con mucho gusto. ¿Quién es el acusador, hermano y hermana? Ahora, esta parte yo no la había puesto, porque me parecía que no, tal vez era importante, pero después me di cuenta que realmente es importante, porque allá está ¿cómo se llama? La corte celestial, el tribunal de juicio, donde está el juez, donde está ¿cómo se llama? Los testigos, donde están bueno, los acusados, y están todos ahí. Pero ¿quién es el acusador? Mucha gente cree que el acusador es Satanás, que Satanás está allá en el santuario. O sea, de eso me he dado cuenta últimamente. Pero realmente Satanás no está en el santuario.
No está en el santuario. Usted puede leer el capítulo 7 de Apocalipsis, puede leer el capítulo 7 de Daniel, digo, el capítulo 5 de Apocalipsis, y puede leer en muchos lugares. Satanás no está allá. ¿Por qué? Porque Satanás fue echado del cielo en el año 31. A Satanás se le llama el acusador de nuestros hermanos antes del año 31, cuando él le quitó en el principio a Adán y a Eva, los hizo pecar, los tentó. Adán cayó en pecado. Adán era el representante nuestro ante los concilios celestiales, en el concilio celestial, donde llegaban los representantes de otros mundos. Ahora, Adán pierde su lugar y Satanás toma el lugar de Satanás. Por eso la Biblia dice que el que hace a alguien esclavo, se hace esclavo, se hace esclavo del que lo hizo caer en este caso, que fue Satanás. Por eso leemos en Job, que no está escrito acá, pero si quieres estudio, hay un folleto que se llama La mujer y el dragón. Ahí está completamente el estudio con todas las citas. Ahí se lo podemos pasar también. Sin embargo, Satanás en Job capítulo 1, versículo 6 y el capítulo 2, versículo 1, dice que está en el concilio y dice que estaba entre los hijos de Dios. Y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Entonces Satanás le dice, bueno, Job está favorecido. Si usted le quitara esto y esto y esto, él negaría. Entonces vemos cómo Satanás acusa. Pero en el año 31, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, resucita y sube al cielo, Jesucristo le quita el lugar a Satanás como el representante. Ahora nuestro representante es el Señor Jesús. Aquí puse una cita como para poder reforzar esto, pero si tiene alguna duda, con mucho gusto yo se la puedo ver o ahora la vemos al final. Depende del tiempo que tengamos, pero dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación. ¿Cuándo es ahora? Ahí está hablando del año 31. El poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. ¿Cuándo? En el año 31. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. O sea, Satanás no está en el santuario, no nos está acusando. Cada persona, hermano y hermana, tiene un ángel que se llama el ángel anotador, mínimo un ángel. Algunas personas por su ministerio tienen más de un ángel, pero por lo menos mínimo un ángel tiene cada persona. Este ángel anota todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo, y tiene que escribir esas cosas en los libros del cielo. Allá está escrito todas las cosas. Por medio de lo que está escrito en los libros, por medio de eso seremos juzgados. Ahí dice, el hermano tal y tal y tal y tal hizo esto, esto, esto y esto. Pero después dice, tal vez rato después o días después, el hermano tal y tal y tal que hizo esto y esto y esto, se arrodilló, pidió perdón de corazón y se apartó de eso. Entonces están los pecados cometidos, pero también están los pecados confesados. Están los hechos buenos y los hechos malos, y eso lo vamos a ver cuando veamos todo lo que son los libros del cielo, y quiero ir avanzando, que hoy por lo menos nos está alcanzando un poquito más el tiempo. Entonces, Satanás no está en el cielo, hermano y hermana, eso está comprobado 100% en la Biblia. Satanás está en la tierra. Vino y fue echado a la tierra para atacar al ser humano, pero allá en el cielo, en el santuario, en el juicio, ahí no tiene que ver nada Satanás. Los ángeles son los testigos entonces. Ya vimos el juez, el padre, ya vimos al jurado, los 24 ancianos, ya vimos también los acusados, y los ángeles son los testigos. Los ángeles son los testigos en este juicio. Ellos son los que han estado con nosotros, nos han acompañado, han anotado nuestras obras buenas y malas en los libros del cielo. Recuerden que en los cielos, en el cielo hay libros, no un libro, sino que hay libros. Apocalipsis 5:11 dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Daniel capítulo 7, hablando de lo mismo, recuerde que habla de lo mismo, nos dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano Días, el padre, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono como llama de fuego, sus ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían a ángeles y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué significa esto? Que empieza él
juicio. ¿Cuál juicio? El juicio investigador. El libro sellado con 7 sellos. Entonces, bueno, resulta que el que está sentado en el trono, que es el Padre, que ya lo vimos, entonces podemos decir tranquilamente que es el Padre, tiene en su mano derecha un libro. Ese libro es importante, hermano y hermana, que podamos entender qué es ese libro. Y leo esta cita, dice, a la derecha de aquel que está sentado en el trono, esta cita está en un libro que se llama Eventos del Tiempo del Fin, dice, a la derecha de aquel que está sentado en el trono, sobre el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que clamaba en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni más allá de la tierra podía abrir el libro, ni mirarlo. 3 puntos porque sigue la cita. Ahí está en su mano abierta, ahí en su mano abierta está el libro. Ahí está el libro. El rollo de la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia. En esto estaba contenido las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico del Eterno y la historia de todos los poderes que rigen las naciones. En el lenguaje simbólico estaba contenida en ese rollo de la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el principio de la historia de la tierra hasta su fin. ¿Qué contiene el libro, hermano y hermana? La historia de la humanidad, la historia de las naciones, todo lo que ha sucedido desde el tiempo que el hombre fue creado, de Adán y Eva, hasta llegar a nuestro tiempo, todo está escrito minuciosamente en ese libro. Es el libro que contiene la historia de la humanidad, todos los hechos y lo que ha sucedido. Eventos del tiempo del fin, página 429. O sea, no hay que llegar a, bueno, esa palabra no me gusta mucho, pero llegar a batear, porque está escrito. Vea lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 226. Así hicieron su elección los dirigentes judíos. ¿Recuerdan? Su decisión fue registrada en el libro, o sea, lo que ellos hicieron en el tiempo del juicio. Decidieron que Jesucristo tenía que ser entregado, enjuiciado y muerto, crucificado. Dice, su decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano derecha del que se sienta en el trono. El libro que ningún hombre podía abrir. Con todo su carácter vindicativo, aparecerá esta decisión delante de ellos el día que este libro sea abierto por el león de la tribu de Judá, por Jesucristo. Pero ¿qué contiene este libro, hermano y hermana? La historia de la humanidad. O sea que cuando estudiemos los 7 sellos, ¿qué es lo que aparece en los sellos? Cada uno de los sellos, cada sello es parte, o sea, los 7 sellos es un libro sellado con 7 sellos, porque son 7 partes de la historia de la humanidad que contienen la historia de la humanidad, valga la redundancia. ¿Cuáles son las distintas etapas del juicio investigador? Bueno, creo, hermano y hermana, que vamos a quedar en este lugar, porque si avanzo un poquito más acá, tal vez me meta en un lugar que tal vez no voy a poder terminar. Entonces, en la próxima vez, la próxima, dentro de 15 días, vamos a quedar en este tema que dice cuáles son las etapas del juicio investigador, que es importante. Y vamos a ver también cuántos libros hay en el cielo. Y vamos a ver estas cosas dentro de 15 días para que no se pierda ese tema que es sumamente importante. Muy, pero muy importante, hermano y hermana. Entonces, hermano, antes de darle el tiempo a nuestra hermana que está dirigiendo, primeramente, si alguno tiene alguna pregunta, entonces puede levantar su mano y puede preguntar también para no dejarlo sin alguna duda o pregunta. Mi esposa. Hola, buenas noches, mis hermanos. La pregunta mía es, los que están allá digamos, donde dice que están los 24 ancianos, ¿podrían ser que las primicias o los 3 que resucitaron que habla la Biblia? Los Entre 24, estos. sí, los 24 ancianos en este caso son todos ellos. En ellos está incluido Enoc, Elías, Moisés y las primicias. Que las primicias la Biblia no dice cuántos son, porque el número 24 es un número simbólico.
representa tanto el 12, que es un número, el 12 representa, es un número completo. Entonces es el pueblo completo del Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, 12 y 12, 24. Los 24 ancianos componen el jurado tanto del Antiguo como del Nuevo. Entonces podrían ser 24 exactos, pero podrían también no ser. Eso no lo podemos saber exactamente, pero sí sabemos que allá están Enoc, Elías, Moisés, y las personas que resucitaron están también ahí. No sabemos quiénes son. Yo podría creer, yo por lo menos, que entre ellos está Juan el Bautista. Sería muy posible que estuviera. Y nos dice una cita que esos resucitados de las primicias fueron personas que murieron como mártires. Entonces podría estar Isaías, podría estar Jeremías y podrían estar otros más acá. Pedro no podría estar, ¿por qué, hermano y hermana? Porque estaba todavía Porque vivo. estaba vivo todavía, Pablo estaba vivo todavía, la mamá de Jesús estaba viva todavía. Entonces, personas que murieron antes de Jesucristo. Entonces, sí, serían estas personas probablemente que Ok, estén. una preguntita. Enoch, Elías, digamos, y el otro es Moisés. Moisés. Ujú. Enoch sí fue llevado sin morir o sí murió. No, no murió, igual que Elías. Enoch el que murió fue Elías. No, el que murió fue Moisés. Entonces sí, Enoch y Elías estaban vivos. Estaban vivos los dos. A ver, es que esa es la duda que tenía, Sí, estaban vivos. porque yo estaba segura que estaban vivos, pero alguien me estaba diciendo aquí que no, que Elías había muerto. No, Elías no murió, no conoció Y la ellos muerte. tienen también, ellos tienen un significado, ¿verdad? Simbólico, digamos. Sí, Enoc y Elías representan a las personas que van a ir al cielo sin conocer la muerte. Moisés representa a las personas que van al cielo después de morir, que van a resucitar. Juan el Bautista representa a las personas que mueren como mártires. Y hay otras simbologías. Ah, ok, listo, gracias. Hermano Guillermo, felicita, no sé cuál de los dos. Feliz noche para todos mis hermanos. Eh, Yo quería hacer una pregunta. ¿Cuándo fue que Satanás subió al cielo por última vez? Fue cuando en el tiempo de Job. No, todavía después de Job vivió en el tiempo de Abraham. O sea, cuando Abraham estaba vivo, Job estaba vivo también, aparentemente. En el tiempo de Moisés fue que Moisés escribió el libro de Job, pero ya después de eso pasó en todos los reyes, pasó el tiempo de Babilonia, mucho tiempo pasó. Entonces, Satanás estuvo en el cielo, o sea, no estaba en el cielo Satanás. O sea, la verdad es que no estaba en el cielo, que podía asistir a los concilios celestiales, es otra cosa diferente. Cada cuánto habían concilios celestiales, no sabemos, pero él no vivía en el cielo ni estaba en el cielo, sino que cuando había un concilio celestial que involucraba a los representantes de todos los mundos, incluyendo la tierra, Satanás tenía el derecho de ir allá. Entonces tenía el derecho, no era que estaba en el cielo, sino que él iba allá y cuando terminaba el concilio tenía que regresar otra vez. Eso, la última vez que estuvo allá, tiene que haber sido en el año 31 cuando Jesucristo sube al cielo y Satanás es echado. Dice que hubo una gran batalla en el cielo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y luchaban Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles, y el dragón no prevaleció y fue echado, el acusador de los hermanos. Sí, esa era la pregunta mía. Ese es lo que tenía ahí una duda. Bueno, gracias. Excelente, hermano, porque la duda de cualquiera de nosotros puede ser la duda también de otra persona. ¿Algún otro? Creo que estamos, hermana Melanie. Usted puede continuar. Amén. Muchas gracias, hermano Willy, y gracias a todos los que pues nos acompañaron, ¿verdad? Y también pusieron atención al tema que se compartió. La invitación igual queda hecha para hoy en 15 días, pues, aprender más de este gran libro. Vamos a ir concluyendo este programa, ¿verdad? Que sí, pues, entonando el himno que ha sido nuestro himno tema durante este periodo que iniciamos las hermosas escudriñanzas, o lo que es la profundidad de lo que es el libro de Apocalipsis. El clamor final, entonado por nuestro intérprete adventista Junior Kelly Marchena. Vamos a escucharlo.
sonidos de vientos. Y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá y los cielos se abrirán.